Hoy tenemos el placer intelectual, somos afortunados eidéticamente y espiritualmente en compartir la presentación del libro del profesor Michael Brenner. El profesor Brenner estudió en Heidelberg, en la Universidad de Beret Jerusalén y en Nueva York. Fue profesor en Indiana, en la Universidad de Brandeis y desde el año 1997 ha impartido la cátedra de Historia y Culturas Judías en la Universidad de Múnich, Ludwig Maximilian. Desde el 2013 ocupa la cátedra Seymour de Estudios de Israel en la Universidad Centroeuropea de Budapest, perdón, de Washington, donde da clases en Washington, D.C. Ha sido profesor visitante en las universidades de Berkeley, Stanford, Johns Hopkins, Haifa, en el Instituto Leo Beck en Alemania. En el 2013 fue nombrado presidente internacional del Instituto Leo Beck y desde el 2009 fue elegido miembro de la Academia Bávara de Ciencias y Humanidades. Desde el 2012 de la Academia Nacional Virgiliana de Mantua y desde el 2014 de la Academia Americana de Investigación Judía. El 20 de noviembre del 2014, el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, otorgó al profesor Brenner la más alta condecoración de Alemania, la Cruz Federal al Mérito, durante una ceremonia en el Instituto Leo Beck de Nueva York. Bueno, el profesor Brenner tiene un copioso número de publicaciones. Aquí quiero abrir brackets y decir y entusiasmar a los editores. El profesor Brenner tiene un libro aún no traducido, que es Search of Israel, que lo editó Princeton University en el 2018. Y yo personalmente, invito, sugiero que este libro sea traducido por la importancia que tiene hoy plantear de una manera seria y de una manera austera y reflexiva un tema que está dominado por las pasiones. Diría mal dominado por las pasiones. Así que espero, hago votos que se traduzca este libro, pero sí, por suerte, se ha traducido el libro que presentamos hoy. El libro que presentamos hoy es accesible, es totalmente accesible. Lo editó la editorial La Marca, el editor Guido Indig. Se obtiene, se consigue fácilmente en librerías. Y antes de presentar a nuestros ponentes, a nuestros speakers, que han tenido la deferencia, la amabilidad, la gentileza de participar hoy, incluso el profesor Harm, que lo hace desde Basel, desde Basilea, Suiza, claramente por Zoom, ¿no? Pero bueno, la verdad que le agradecemos mucho. Em, el libro, yo diría, para comenzar a decir algo e inmediatamente cedo el lugar a lo que es realmente importante, que son nuestros prestigiosos y queridos presentadores, valga la redundancia. Me parece muy importante este libro, ante todo el título. El título es Breve Historia, ¿no? Y la palabra breve, me quiero detener en un momento, por un momento en la palabra breve. La palabra breve puede tener un sentido de resumen, de algo sumariado, de un compendio, de algo que está abreviado, ¿no? Abreviado. Yo diría que, en mi opinión, lo que hace en este libro maravilloso el profesor Brenner
En realidad es lo que Husserl, Edmund Husserl, diría una reducción, que en términos de Husserl es algo positivo la reducción. Es decir, de alguna manera, lo breve significa quitar la maleza e ir a lo sustancial, sin que sea un planteo esencialista. Pero esta reducción, esta epogé, como diría Husserl, permite que algo tan inabarcable, tan infinito como es la historia del pueblo judío, sea destilada como se destila un vino, un Bronf, un Bishnik, un Bronf, un vino, ¿no? Se destila y la destilación es una extracción de lo principal, ¿no? Con los alambiques que usaban los antiguos destiladores. Y por otra parte, siempre se ha dicho que el pueblo judío, la historia judía o el pueblo judío vive en el tiempo, no en el espacio. Es un viejo tropos de Rosenzweig, de una serie de pensadores que siempre acentuaron la temporalidad en relación o por sobre la espacialidad. Y lo interesante de este libro, yo creo, es que es su espacialidad, su cartografía, su topografía, de Lisboa a Venecia, de Luca a Maguncia, de Jaibar a Roma, de Poznan a New Orleans, de Plons a New York, de Budapest a Tel Aviv, de Tetuán a Teherán. Es decir, historias de desplazamientos, no de errancia, porque quizás se abusó mucho del término errancia, medio heideggeriano, tiene feo olor la errancia, pero sí, sí los desplazamientos. Así que decía, la brevedad aquí es casi una ironía, porque realmente es casi un minimalismo japonés. Bueno, vamos a ceder la palabra. Eh, Vamos entonces, ¿hago la presentación general o uno a uno? Bueno, hago una presentación uno a uno, quizás, ¿no, Alejandro? Bueno, le damos entonces la palabra a una querida amiga y gran investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Susana Escura, primero amiga ante todo, y una gran intelectual y gran investigadora. Ella es la encargada en el área de investigaciones de judeidad y artes del espectáculo de la Universidad de Buenos Aires en el Instituto precisamente de Judeidad y de Artes y Espectáculos. Tiene una profusa trayectoria, tiene además una pluma, escribe muy bien y, y ha escrito ensayos sobre todo en el área del Galut, la diáspora, el Yiddish, el teatro, bueno. Muchas gracias, Susana, querida, y bueno, damos la palabra. Bueno, qué momento. Buenas tardes, buenas noches para quienes están más lejos. Te quiero agradecer, Pablo, por todo lo que hacen en la Cátedra Libre de Mendelssohn y por esta invitación a compartir esta mesa. Claramente es un honor y un desafío, ya que no vengo de la historia, yo vengo de otro campo, como comentaste recién, que es la antropología y en particular la antropología lingüística. Así que bueno, mis comentarios van a ser a partir de esa perspectiva en particular, que es la que yo más conozco. Debo decir que pertenezco a una generación que contó con la posibilidad de formarse en estudios judaicos y la historia del pueblo judío no me es ajena, pero lo que más me atrajo del libro es la perspectiva desde la cual
escribe el autor, su intención autorial, que yo presupongo, no sé. Ahora lo tenemos presente, le podemos preguntar. Creo que debe ser un comentario frecuente, porque veo que vos también te detuviste excelsamente en esa cuestión del título. La primera impresión que me daba a mí era, estamos ante un oxímoron, es un imposible, para mí al menos, juntar o pensar la historia judía y algo así como la brevedad. La brevedad no es lo que nos caracteriza precisamente esta historia, ¿no? Y esto no implica, como vos bien explicaste, así que voy a pasar muy rápidamente por allí para no reiterarnos, es que estemos ante un texto ni acotado ni superficial, no es que pasa rápido por todo, sino que muy por el contrario, es muy, muy profundo. Contrastivamente, a mí me recordaba un libro de Cyril Aslanov, que muchos de los que estamos acá posiblemente conozcamos, que él estudia las judeolenguas desde la perspectiva de la lingüística histórica y que justamente cuando empieza, lo que él destaca, lo que subraya, es el hecho de la enorme extensión temporal y espacial también de la historia judía y cómo eso enriqueció de un modo singular a las judeolenguas. Eso también está presente en el libro. Empecé a marcar cuando aparecía la cuestión lingüística y realmente está muy presente, así que eso me animó a aceptar estar aquí. Otra notable diferencia con lo que estamos acostumbrados a leer y a escuchar, que es en el principio fue el verbo, en el principio fue la palabra, y eso a mí me atrae, pero acá el profesor Brenner nos dice que en realidad lo que hubo en el principio, ¿qué fue? Fue la peregrinación. Además, su libro no comienza, es breve, historia del pueblo judío, pero no comienza con el pueblo judío, se da el lujo de comenzar más atrás, con el mito de origen, pero no de los judíos, con el mito de origen de la humanidad, ¿no? Tal como está contado en la Biblia. Es decir, es la expulsión del paraíso la que da inicio a la historia de la humanidad, según este relato bíblico, antes todavía de ese Lej Lejá, que implica para Abraham salir de la casa paterna hacia un camino desconocido, haciendo un movimiento que va a quedar inscrito en su identidad, en su nombre, pasará a ser Abraham. El tema de los nombres para mí también es apasionante. El profesor Brenner se detiene en varios, así que podría extenderme, pero no lo voy a hacer, no se preocupen, pero les sugiero que busquen en el libro cómo él trabaja con los nombres de algunos personajes, voy a decir, de la historia, y no solo de individuos, sino del protagonista que explícitamente el profesor Michael Brenner señala que es un protagonista colectivo, es el pueblo. Entonces ahí tenemos otro término del título al que voy a volver después. Él habla de los nombres que va adquiriendo el pueblo y de los nombres que van adquiriendo los territorios que habita, es decir, la historia que ha quedado en la toponimia y las consecuencias de esos nombres, como Israel o Palestina, por ejemplo, hasta la actualidad, las consecuencias en la actualidad. Entonces, volviendo al eje central de la obra, que destaca el hecho de haber sido un grupo obligado o que optó por desplazamientos, exilios, también por regresar, migrar, adquirir marcas propias de cada nuevo territorio en las costumbres, en las lenguas, y seguir reconociéndose en esa dispersión, en esa nación por momentos sin territorio o transnacional, multiterritorial, conviviendo en una dinámica arraigo-desarraigo, donde el imperativo fue y es seguir existiendo a pesar de afrontar una realidad hostil, encontrarle la vuelta para seguir siendo el pueblo, encontrar en cada caso una estrategia para sobrevivir. En ese sentido, el nombre de la colección, que es Biblioteca de los Confines, y hasta la editorial argentina, que se llama La Marca, suenan muy acordes a la historia que estamos contando, que está contando el profesor Brenner, ¿verdad? Vos también mencionabas, Pablo, algunos de los capítulos, de esos 20 capítulos en los que está organizado el libro, señalando siempre un, a ver, un punto
punto de partida y uno de llegada, a veces muy puntual y otros no tanto, como del oriente a occidente, o de todos esos puntos de partida al exterminio en el caso de Auschwitz, señalando una disposición territorial o espacial más que temporal, como mencionaba Pablo, derroteros, exilios que no necesariamente implican un camino hacia lo deseado. Pero además, en algunos casos, no se trata de un desplazamiento territorial, sino de un salto cualitativo, como en el caso del capítulo que va del exilio a la patria, del gueto a la sociedad civil. Y hay un caso en particular, el título del capítulo tercero, que para mí fue singular, porque remite a un desplazamiento lingüístico, del hebreo al griego, no un desplazamiento territorial, sino lingüístico. Y el subtítulo es el menosprecio y la admiración. Dos términos, menosprecio y admiración, que son relevantes para estudiar la historia de las lenguas habladas por el pueblo judío o del pueblo judío en tanto que hablantes, por lo menos desde la perspectiva de las ideologías lingüísticas, que es la perspectiva con la que yo suelo trabajar las lenguas minorizadas y en particular las judeolenguas. Aunque no aparezca en ninguno de los subtítulos, en realidad el libro no empieza solo por las peregrinaciones como anuncia, sino por un texto, y no cualquier texto. La Biblia, el libro de los libros, que como bien dice el profesor Brenner, toma su nombre del griego, que Biblia deriva del biblión, como él señala, que es conjunto de libros. Entonces yo acá quisiera detenerme muy cortito para dar espacio a los otros panelistas o presentadores, que la cuestión de las lenguas y de los libros es lo que para mí más me interesa, cómo aparece eh, en el trabajo de este autor, ¿no? Creo que, lo cito fielmente, sorprende la influencia que tuvo la Biblia, ya que no formaba parte de la cultura de los pueblos más destacados de la antigüedad, como los egipcios, los asirios, los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, sino de una nación que fue dominada por todos ellos. Entonces, desde el punto de vista de la relevancia del lenguaje, de cómo aparecen las lenguas, de cómo sucede esta cuestión de la transmisión primero oral y textual. Entonces les decía que a mí me interesa el modo en que incluye la presencia y circulación de lenguas étnicas y nacionales en ese contexto de exilios y migraciones. Si los observamos desde la perspectiva de las lenguas en contacto, podemos trazar una cartografía tomando las rutas de las migraciones para crear un mapa histórico de las judeolenguas. Podemos delinear a través de esos recorridos territoriales los desplazamientos lingüísticos en términos de comunicación interna y con los sucesivos entornos, que a mí me recuerdan una metáfora que relevé hace muchísimos años, que era la concepción de las lenguas como puertas, que a la vez abren y cierran, permitiendo o impidiendo la comunicación. Si hay algo que caracteriza esta historia es que para seguir concibiéndose como un pueblo en el que cada miembro se debe uno al otro, la posibilidad de comunicarse fue y es crucial. Susana, Pero sí, discúlpame que te interrumpa. ¿Puedes hablar más alto? Porque yo, o soy yo, pero te digo se oye muy bajito. Por ahí más uy, alto, disculpen, más ¿ahora me cerca. escucha mejor? ¿Así mejor? Un poco, pero ¿Más más alto. todavía? Ah, no. Me refiero con esto que no fue necesario el monolingüismo. No sé si me escuchás ahora mejor. A ver, voy a Sí, se subir el escucha, volumen. creo que mejor, digan Ya ustedes. yo lo escucho A bien. ver, Sí, se escucha mejor. ¿ahora mejor? Bueno, me alegro. Se oye Cualquier, perfectamente. bueno, muchas gracias. Entonces les decía que no fue necesario el monolingüismo para mantenerse como una unidad, sino por el contrario, lo que caracteriza y está tomado en consideración en el libro del profesor Brenner es el plurilingüismo y las estrategias diversas en los diferentes territorios y periodos o corrientes de identificación. Van adoptando, adaptando, actualizando, recreando lenguas y variedades lingüísticas. A medida que van migrando, adquieren lenguas locales y las transforman en lenguas propias que guardan las marcas de esas trayectorias y contactos.
por ejemplo, en el capítulo sobre Ashkenaz, que menciona el habla de los judíos en la zona del Rin, que integra dialectos del medio alto alemán con el hebreo arameo y otros componentes que terminan consolidando el yiddish occidental, así como en otros apartados se refiere a los modos en que el judeo español o yudesmo conserva una fuerte impronta del español medieval que hablaban en la península antes de la expulsión, al que se sumaron préstamos del entorno otomano, por supuesto también del hebreo, y en el capítulo de Tetuán a Teherán se refiere a las lenguas con base árabe o persa y elementos del hebreo arameo que conectan con la liturgia judía. El profesor Brenner muestra además la supervivencia del hebreo, que va cumpliendo diferentes funciones a lo largo de los siglos, desde lengua en uso, de especial peso simbólico como lengua sacra empleada en la liturgia, en los textos religiosos, o como lengua cultural pedagógica en contextos como el de Yavne o Shura. Pero después, el exilio babilónico, pero desde el exilio babilónico a su renacimiento moderno, se lo muestra como un hilo conductor, eje de identificación identitaria y de cohesión intraétnica, al menos para ciertos sectores como los hombres, por ejemplo. Hasta llegar a hasta llegar a ser la lengua de un programa intelectual y un proyecto nacional como un colectivo deliberado como colectivo deliberado de secularización y modernización que incluye y actualiza una tradición. Sin hacerlo explícito, subyace en el libro la concepción de una agencia por parte del pueblo judío en tanto hablante, además de una herencia. Es decir, las lenguas se integran a la narración de la historia migrante como recursos y estrategias adaptativas, estrategias de resistencia y continuidad, a la vez que contienen y constituyen un testimonio de la dispersión territorial y la permanencia temporal. Se opta entre ellas según lo amerite la situación porque se les adjudican atributos diferentes como autoridad y legitimación, accesibilidad a las masas o a élites específicas o géneros determinados, un carácter performativo, posibilidad de continuidad o de ruptura, respectivamente. En cuanto al lugar que se le otorga a lo textual, la Biblia, las escrituras sagradas, son presentadas como reemplazo del Estado y el territorio perdido, como recurso de reflexión y debate legal, religioso, educativo y creativo. Construyen comunidad atravesando la dispersión. El libro, tanto religioso como secular, no es accesorio en esta historia, sino que es un pilar en la construcción identitaria, ya sea religiosa, comunitaria o nacional. Del mismo modo en que organiza la historia del pueblo judío, hay por debajo una narrativa del pasaje que va del arameo y el hebreo como lenguas de autoridad, o de las lenguas o dialectos locales a las judeolenguas, del hebreo litúrgico o rabínico al hebreo moderno israelí, como aspectos de una trama que se extiende por diferentes contextos. Las lenguas y los libros son aspectos de la creación, la resistencia, la reinvención, con la Biblia como trasfondo o base de una literatura nacional y secular que pasa del libro tradicional a la creación literaria moderna. Tanto los libros sagrados como los literarios se muestran como ejes centrales, decía, para la consolidación y las transformaciones identitarias en diferentes capítulos del libro y de la historia, ¿no? Ya en la etapa histórica, la etapa de la antigüedad, después de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, la geografía religiosa se traslada entonces del soporte territorial al textual. El libro va a circular en centros rabínicos donde se consolida la cultura escrita como rasgo identitario. Las autoridades rabínicas en Yavne y Shura reconstruyen al judaísmo sobre la base del estudio y la escritura de la Torá, del Talmud, de la ley oral. Del espacio físico del gran templo a las sinagogas y los rollos de la Torá como puntos de encuentro y cohesión. Durante la Edad Media surge la práctica de escribir en lenguas vernáculas con el alfabeto hebreo, que era el que conocían para garantizar que el texto circule. Por ejemplo, en las academias talmúdicas, que son espacios de socialización donde niños y jóvenes aprendían no solo a escribir y a leer los textos pasivamente, sino a discutirlos, lo relevante es el debate, las preguntas, las interpretaciones, los comentarios. Se traducen y difunden libros religiosos en lenguas híbridas como el judeo-árabe, el judeo-persa, etc.
Bueno, también se escribe, por supuesto, literatura secular. En la modernidad, con la escala del sionismo y las migraciones, el hebreo sale nuevamente del texto, del templo y del ámbito litúrgico y se convierte en lengua literaria nacional, y junto con el yiddish ingresa la producción literaria secular, al teatro, la prensa, la política, la reflexión filosófica. El siglo XIX marca un renacimiento del hebreo que pasa de lengua literaria a lengua en uso. Menciona figuras, bueno, voy a mencionar solo una, pero menciona a autores relevantes e interesantes. En este caso voy a mencionar a Agnon, que escribe en hebreo con inspiración religiosa para narrar experiencias cotidianas y reflexiones existenciales. Se crea una cultura moderna, una literatura secular y nacional en base a los libros tradicionales. Bueno, quiero terminar porque quiero escuchar. Entonces, para cerrar, quiero volver al título del libro que habla del pueblo judío. Y ya que tenemos aquí al autor, creo que sería interesante, al menos como antropóloga, para mí es muy interesante, porque constituye un problema de interés la idea de pueblo. ¿Es y no es un pueblo como todos los pueblos? Entiendo por la lectura del libro que aquí no se entiende pueblo, o sea, que no se lo presenta como un tema de esencia, sino de relaciones y fronteras que se transforman, porque justamente así como considera las lenguas en contacto y lo que muestra es una historia de pluralidad y diversidad, del mismo modo podemos pensarlo a nivel social o cultural. Coincide con la diversidad y complejidad en la vida. Hablamos de un pueblo, pero lo que vemos es mucho dinamismo, y creo que tenemos ahí un tema para pensar, para no reificar, ¿no? Si es uno y a la vez es muchos. Por eso me interesa el modo en que presenta a los judíos en sus relaciones, no solo los desplazamientos en el sentido temporoespacial, sino como un principio identitario relacional, como una profunda historia de las relaciones entre los judíos y los otros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Si te parece, anotamos esta pregunta, esta inquietud para el profesor Brenner cuando terminen las alocuciones y queda ya hay una primera pregunta, ¿no? Una primera cuestión más que una pregunta. Está eh, la entidad de la noción de pueblo, ¿no? Muchas gracias, sí. Rodrigo, estás levantando la mano, ¿no? Ah, ahí se fue. Sin querer levantaste la mano. No, estaba aplaudiendo virtualmente. Estás aplaudiendo, estás aplaudiendo. Pensé Gracias. que levantabas la mano. Bueno, ahora le damos la palabra a el querido profesor Harm den Boer. El profesor den Boer es un hispanista, un estudioso del periodo premoderno de la literatura judía, sobre todo del siglo XVII. Justamente al profesor de Boer, lo estamos leyendo porque estamos preparando en la cátedra una mesa para un congreso de filosofía que va a tener lugar dentro de muy poco y cuyos temas están muy cercanos al área que trabaja el profesor Den Boer. Em, Así que, bueno, es profesor en la Universidad de Basel, en Basilea, Suiza, este, y, y ha escrito y traducido, y está en un proyecto sobre la Biblia de Ferrara y sus traducciones y sus versiones, un proyecto muy importante del que seguramente nos va a contar luego. Eh, bueno, querido profesor Den Boer, le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, para mí es una gran oportunidad de comentar este libro como lector, porque ustedes ya saben, en una obra como esta de pequeña historia y cada uno que tiene su especialidad, uno va primero al índice a buscar sobre lo mío qué es lo que hay, qué bibliografía hay. Y no me he quedado decepcionado, pero no ha sido esta mi aproximación
al libro, pero reconozco y lo quiero aclarar otra vez que es un reto enorme escribir en un pequeño volumen sobre un tema tan amplio, tan largo en el tiempo, tan debatido, y tengo para ello... בסדר, אבל אני חיפנתי לך, תגיד תודה שאני... כן, אוקיי. A ver, tenemos una interrupción israelí acá. Vamos a mutear a Adi y a Gur. Sí, en este caso tendría tres elementos principales quizás a señalar. Uno primero es de qué se escribe y entonces a qué dedica más espacio y a qué menos. Es un reto enorme, hay que empezar con una historia de una colectividad, llámese pueblo, llámese simplemente Israel, partiendo de la religión o de bases históricas, de un concepto étnico. Se empieza no desde una perspectiva claramente, explícitamente religiosa, pero tampoco excluyéndola, ni mucho menos, porque allí está parte de la gran importancia de una historia de los judíos. Luego, el profesor Brenner es especialista en la historia judía del siglo XIX y el XX, y el XXI, digamos. Y en la extensión del libro se ve que por lo menos una tercera parte, si no más, está dedicado a la historia reciente del pueblo judío y de Israel. No es más que lógico. Si ustedes ven las listas de éxitos musicales o de cine, siempre ven que el interés de quien lo juzga es primero por lo más reciente y después poco a poco ya se le abre la memoria a otras cosas anteriores. A lo mejor lo podemos ver de otra manera. Desde mi especialidad podría tener argumentos para decir, ¿y por qué no hablo de esto? ¿Y por qué no hablo del otro? Pues no. Y en este caso también va hasta fechas muy recientes. Si no me equivoco, son las fechas del COVID, del antisemitismo creciente. Me pareció un tema sumamente relevante. Y no sé si en la traducción ha habido reflexión para incluir fechas aún más recientes, pero claro, también es un imposible que reconozco aquí. Un elemento muy importante de esta historia ha sido mencionado, que es la historia se despliega ante nosotros en muchos escenarios, en muchos lugares. Ahí podríamos decir también una historia judía, una historia de los judíos, es para lectores no judíos. El lector destinatario es sobre todo el judío. Uno podría hacer muchas reflexiones, pero creo que esto simplemente se nota en el libro que sirve a todos los públicos y que podría ser un excelente libro de estudios para estudiantes. En ese caso, la brevedad ofrece muy buena introducción, y si puedo hacer un poco de publicidad por una obra que no es mía, lo combinaría entonces con lo que es ahora esta obra en ya 10 volúmenes de la Posen Library of Jewish Culture, of Jewish History, que son libros en tomos gigantes dedicados a cada época histórica, con una antología de textos y de arte judía que dan esta profundización que una historia, un sinóptico no puede ofrecer. Entonces, las dos partes se pueden combinar perfectamente, y la brevedad de esta obra no es para nada una limitación, sino es una excelente entrada y es una síntesis que uno podría pensar está escrito desde un concepto, y tiene mucho de conceptual, sobre todo en términos de diáspora,
de vivir como comunidad, en contacto con la sociedad, en una interacción que aborda de los dos lados, no el lado tradicional que ha sido siempre, y no quiero decir esto en un sentido negativo, apologético por autores judíos que insisten en la aportación de intelectuales, de artistas, de personas judías a la cultura general, sino aquí también no se evitan las otras cuestiones, la influencia de los entornos culturales sobre estos mismos judíos, las oportunidades, pero también los conflictos en donde no hay únicos culpables, si es que los hay o las hay. En este sentido, es un libro tremendamente importante porque sabe navegar entre estos escollos de los problemas de con qué se identifica el autor. Pues el autor presenta esto no de una manera quizás neutral, pero muy balanceada, en donde diferentes puntos de vista tienen su cabida. Y fíjense ustedes en el término que ya es casi imposible hoy día, sionismo, como aquí también se presenta de una manera muy matizada. Y el término identidad, acabo de consultarlo, es utilizado con parsimonia y exactitud, no predomina la historia porque de esto no se trataba. Se nota que es una historia muy variada con muchos puntos. Pero habría un elemento que unifique este libro. Bueno, habrá muchos, pero para mí destaca uno que es muy visible porque se trata de las ilustraciones que tiene el libro en la edición que yo consulté, que seguramente también estará presente en la traducción. En la edición en alemán que yo consulté, veremos, si no exclusivamente, sobre todo ilustraciones de un libro que es uno de los más judíos, si cabe decirlo así, aparte de lo que quizás sea la Biblia, pero un libro para tener en casa las familias, la Haggadah, y los libros como producto del libro, el manuscrito del libro, sobre todo el libro impreso, es el libro que marca por excelencia las tradiciones que se hacen en familias, la pervivencia del judaísmo o de una identidad judía. En este sentido es un objeto precioso, pero como ningún otro objeto quizás también marca esta impronta de la sociedad en donde se encuentran los judíos mediante las ilustraciones o las portadas. Estoy viendo desde mi pantalla una ilustración que refleja una familia del Niederrheinisch, del Bajo Rin, la familia Van Gelderen, que son antepasados del poeta Heinrich Heine, que pertenecen a una élite judía del siglo XVIII, y en esta Haggadah ilustrada a mano hay una escena doméstica donde se refleja la tradición judía, están todos en la mesa, pero donde también se ve la prominencia de la familia, su casa señorial, las influencias de ilustración del siglo XVIII, con elementos florales, elementos del interior mismo. Entonces, esto es solo un ejemplo, hay otros. Es como me recuerdo ahora en un libro impreso en Italia, con una ilustración del Mesías, que recuerda al autor profesor Brenner, lo reciente que había sido la impronta de un falso Mesías, David Robeny. Es decir, hace estas conexiones donde el libro, este objeto tan por definición del pueblo judío, refleje muchos aspectos del momento histórico que ellos viven, lo que es de todos los tiempos, su tradición judía, y lo que es el momento y el lugar concreto que están unidos en una producción que es de lo más típicos. Eso a mí
me encantó y me parece que a muchos lectores les va a encantar, les va a guiar por este precioso libro. En fin, le felicito. Claro que tendría mis cosas sobre la época comentada, eh, pero, por ejemplo, hay un elemento sobre el comercio transatlántico, en el gran papel del comercio internacional en la era premoderna, en el papel de los judíos sefarditas y los conversos, pero en fin, es un mínimo punto. Seguramente este libro va a tener más ediciones, entonces ya veremos. En todo caso, muchas gracias y aquí paso la batuta. Gracias, profesor Boer, muchas gracias. Gracias por su español, además. Claro y muy, muy pristino. Em, la palabra batuta es una gran palabra, aparte. Es una hermosa palabra, es perfecta. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a nuestro amigo, uno de los investigadores argentinos en historia antigua y antigua tardía judía más importante, el profesor Rodrigo Laham Cohen. También gran amigo, el profesor Cohen se desempeña en el marco de la Universidad de Buenos Aires y también es investigador del CONICET y de la USAM. Voy a mencionar algunos libros que editó y que escribió, entre ellos Diálogos sobre la religión, historia y literatura en el mundo antiguo, eh, Cristianos, judíos y gentiles, reflexiones sobre la construcción de la identidad. Aquí se habló de este tema de la identidad durante la antigüedad tardía y editó también Antijudaísmo, Antisemitismo y Judiofobia de la Antigüedad Clásica al atentado a la AMIA, que es la Asociación Mutual Judía Argentina, un atentado terrorista, ¿no? Y luego en la ciudad, editado en la ciudad de Leeds en el 2008, Los judíos en la Antigüedad Tardía, y luego también perspectivas interdisciplinarias sobre el mundo grecolatino. Como dije, se desempeña como investigador en la Universidad Nacional de San Martín, en la Escuela de Humanidades y, por supuesto, en el Departamento de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Querido Rodrigo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, de poder compartir este momento. Eh, bueno, mucho de lo que iba a decir fue adelantado por Susana y por Harm, en el sentido de que tenemos las visiones, creo, bastante parecidas. Bueno, yo me voy a parar en el lugar de historiador y voy a hablar de los capítulos que más me gustaron, que son los que me interesan a mí. Como dijo Harm, uno va a buscar lo que le gusta. Después uno lee por placer, pero a mí me interesa la antigüedad y el medioevo, que es lo que trabajo, de lo que más o menos sé. A nivel general voy a decir un par de cuestiones que me parecen importantes, y es que el libro tiene la bibliografía completamente actualizada. O sea, el profesor, más allá del área de especialidad que tenga, eh, desde mi perspectiva, presenta los debates historiográficos centrales de cada tema vinculado a antigüedad y medioevo, los conoce, los maneja, y además nunca se cierra en una sola idea, abre perspectivas, explora argumentos, no baja una historia como si hubiera una sola historia. Él muestra un derrotero historiográfico que es importante, si bien dentro de, como decían acá, la necesidad de brevedad que impone una obra así. Yo creo que es muy importante también el haberlo traducido al español, porque muchas veces no tenemos libros en español cuando damos temas de historia judía, antigua y medieval. Hay, no es que no los hay, pero es una ayuda para quienes somos docentes.
De hecho, yo también doy clase en el seminario rabínico ahora, esta nueva carrera de licenciatura en estudios judaicos, y tengo una colega, una alumna en Brasil que se lo compró en portugués cuando yo se lo recomendé, y eso es importante como la obra circula, no solo en español, en portugués, en alemán, en otros idiomas. Después, me gustó mucho el prólogo también cuando arranca tempranamente con la Wissenschaft des Judentums, mostrando los primeros pasos de la historia judía profesional, profesionalizada. Eh, y hay una cuestión que me pareció muy fundamental y muy actual de cuando hacemos historia de los judíos y de las judías. Él dice que desde nuestro tiempo hay dos eventos que son dos condicionantes muy fuertes a la hora de hacer historia y que son inexorables. Uno es la Shoah, ¿no? Hacer historia después de la Shoah es otra forma de hacer historia judía. Y el otro es la situación del Estado de Israel y los conflictos del Medio Oriente, que marcan una agenda permanente de la mirada de y hacia los judíos. Y él dice, para mí con mucho valor y mucha precisión, que cuando hacemos historia del pasado judío, tenemos que tratar de alejarnos un poco de la impronta de estos dos eventos. No implica negarlos, no implica no tenerlos, pero que no guíen toda nuestra investigación, que no guíen toda nuestra mirada. Y él dice, acá lo cito, dice, pensamos que una historia de los judíos debe ampliar el horizonte, abrir la mirada hacia una perspectiva que vaya más allá de estos aspectos, ¿no? Esto tiene que ver con no mirar siempre el pasado judío con los lentes de estos dos eventos que nos recortan, nos parten, nos han lastimado y nos lastiman, pero nosotros tenemos que, al hacer historia, tratar de prescindir de esas cuestiones. Después algo que ya han marcado y que es inevitable marcar porque para mí es lo que le da al libro una especificidad dentro de lo que es un libro de historia judía, así, digo, gigante y a la vez pequeño para tantos años de historia, y es esta organización en base a la idea de migración, ¿no? Y con las Agadot que mencionaban antes, que son muy lindas, ya que las tengo acá en cada capítulo. Perdón, no es que quiera vender el libro, yo no tengo acciones, pero cada capítulo arranca con una imagen de una explicación. Bueno, el tema de la migración, como bien dijo Pablo, desplazamiento, no errancia, eh, es muy interesante y a mí que yo siempre que trabajo judaísmo tardoantiguo insisto en la existencia de múltiples judaísmos, ¿no? Que no hay un solo judaísmo, que un judío de Roma no es igual que un judío de Jerusalén. eh, Digo, y porque además lo vemos hoy en día, no quiero ser anacrónico, pero acá, según mis prejuicios, hay un montón de judíos, somos un montón y todos muy distintos. Eh, Ahora, el tema de la migración estructura el libro, pero a la vez, donde hay migración también hay permanencia, ¿no? Y un caso para la antigüedad es Babel, ¿no? Después de la destrucción del segundo templo, perdón, del primer templo, el exilio a Babel y el retorno, pero hay gente que queda en Babel y de Babel se aprende mucho y en Babel se deja mucha impronta. Entonces, a mí lo que me interesa de la estructuración del libro es que muestra que tal vez el judaísmo puede ir mudando su centro de mayor producción intelectual, pero en realidad no es que hay un solo centro, hay una especie, siendo un poquito anacrónico, un judaísmo multipolar. Siempre hay judaísmos que pueden producir. Y a veces el califato de Córdoba fue el que más produjo, y a veces fue Maimónides en Egipto, y a veces fue Filón de Alejandría también en Egipto, y ahora pueden ser las yeshivot de New York y las yeshivot de Jerusalén, y también Pablo Dreisig desde Buenos Aires, digo la fase más loca de la producción judía, con todo el amor, ¿no? Eh, y esto me llevaba a un texto que Susana también conoce, porque yo sé que también lo ha trabajado, de Amos Oz. Y hay un pasaje de Amos Oz que a mí me fascina, que tiene que ver con esto, y lo voy a citar a Amos Oz, que dice, no es nuestro, ni tampoco de nuestros orígenes, el arameo del Talmud de Babilonia. Pertenece a los arameos. No es nuestra, ni tampoco de nuestros orígenes, la lógica aristotélica de Maimónides. Incluso la mezuzá no es originalmente nuestra. En lo exterior, al menos, es una antigua reliquia persa. Tarbut Israel, en permanente interacción con otras culturas, es un gran río para dar y un gran río para recibir, ¿no? Y el judaísmo
acá termina la cita de Amos Oz. El judaísmo es eso, se integra, pero también deja impronta. Y acá todo lo que bien dijo Susana, que yo me lo voy a ahorrar, el capítulo, el que después voy a hablar a nivel histórico, pero del hebreo al griego, ¿no? Y el tema, que es uno de los únicos capítulos que no tiene una referencia regional, sino lingüística, ¿no? Bien, ahora solo voy a hablar de 3 capítulos y brevemente, porque acá en realidad el protagonista es el profesor Brenner, no nosotros que venimos a comentar. El primer capítulo, y es porque para que ustedes lo compren y se interesen, es un capítulo muy intenso, que es de Ur a Canaán, y es muy intenso porque tiene que abordar uno de los problemas que cuando uno enseña historia judía puede mover muchas sensibilidades, que es el Tanaj, es problematizar la Biblia. El Tanaj como eh, el, Brenner dice, mitos fundacionales. ¿No? Y el análisis de esta primera historia del judaísmo, de esta primera fase del judaísmo, lo articula como hacen autores también reconocidos, como Finkelstein, como hace Liberani. Digo, lo articula en 2 fases, ¿no? Una parte es el análisis de la narrativa bíblica en la propia lógica de la narrativa bíblica, digamos, tratar de analizar cuándo se escribió, por qué se escribió, en base a qué se escribió, el rol de la oralidad, eso por una parte. Y por otro lado, una historia basada en lo arqueológico, en lo epigráfico y en fuentes externas al Tanaj, ¿no? Que puede ser la estela de Merneptah, que es la primera mención a Israel en el siglo XIII, muy temprana, pero muy difícil. Y ahí Brenner amalgama todo esto y nos va guiando muy cómodamente en una lectura que es amena, digamos, no es que digo, uno quiere seguir más y va avanzando en estas migraciones. Y en este capítulo, que es un tema muy, muy complejo, que, por ejemplo, algo que en historia está relativamente zanjado, la idea de que el reino del norte de Yehudá, de Israel y el reino del sur en Yehudá nunca estuvieron unificados, y él lo presenta en base a los distintos relatos historiográficos. Entonces, es un capítulo que puede servir para cualquier persona, sea un estudiante que está arrancando, sea una persona interesada en la cultura, o sea un profesor de historia antigua que quiere una herramienta rápida y eficiente para comprender el fenómeno. Y los últimos capítulos de los que voy a hablar, bueno, los otros 2, es el 3 del hebreo al griego que mencionaba Susana y el 4 de Modina a Jerusalén, que básicamente abarcan el proceso de helenización de los judíos, eh, digamos, tanto en el Egipto helenístico como después en el propio Israel, como los Macabim, los asmoneos, y la caída, y después la llegada de los romanos y la destrucción de ese mundo. El comienzo del capítulo 13 es muy interesante, fabuloso, porque Brenner trabaja va a la Septuaginta. La Septuaginta, la traducción al griego del Tanaj, que es lo que convierte para Elías Bickerman, convertía esto a los judíos en el pueblo del libro, ahí, en la traducción. Y además que es una traducción que los judíos todos los años se reunían en la isla de Faros a celebrar el acto mágico de que 72 sabios se juntaran en 72 casitas distintas y salieran con la misma traducción. Algo que es mucho más difícil que el Big Bang. Digamos, 72 traductores judíos encima, poniéndose de acuerdo, es un milagro muy superior a la apertura del Mar Rojo. Y ahí lo interesante es que cuando uno agarra el texto masorético, digamos, ya, digo, posterior, porque el masorético es tardío, pero viene desde antes, ¿no? Y el pasaje de Deuteronomio 26:5, que es donde arranca Brenner, dice, un arameo errante fue mi padre y bajó a Egipto. Y cuando llega la traducción a la Septuaginta, cambia el texto. Mi padre abandonó Siria y partió rumbo a Egipto. O sea, la Septuaginta no es solo una traducción, es una interpretación, ¿no? Como toda traducción. Y el judaísmo de base griega eh, fue un cambio fundamental en el judaísmo y le dio un montón de herramientas, y a la vez el judaísmo le otorgó al pensamiento helénico un montón de herramientas que, que generaron una nueva cultura. El judaísmo no volvió a ser el mismo, así como decía Susana antes, tampoco va a ser el mismo después de el árabe de Bagdad, y Maimónides amará el árabe también, digamos.
Y en este capítulo, en el 3 y en el 4, y me voy a adelantar para no hablar tanto, se observa que en este proceso de integración, como bien dice el subtítulo, ¿no? Que hay integración, pero también hay tensiones, también la propia comunidad judía muestra que es una comunidad diversa y múltiple. Y ahí llegamos a la rebelión macabea en el capítulo, donde en el fondo, como lo define Brenner, es una amarga guerra civil entre judíos que están a favor de una helenización profunda, de ir al teatro, de utilizar el griego, incluso de adorar tal vez a determinadas deidades, y judíos como los macabeos que tienen una mirada más tradicionalista, ¿no? Y esta multiplicidad va a llegar hasta el judaísmo del Segundo Templo en tiempo romano, y también, digamos, afuera están los romanos tratando de sitiar Jerusalén, y adentro están los judíos peleándose entre ellos las distintas facciones, ¿no? Y esto nos lleva de vuelta, y con esto cierro, y creo que el libro lo capta con mucha precisión, a la idea de que el judaísmo es una multiplicidad regional y también en cada ciudad hay múltiples judíos, sin caer en el chiste del judío en la isla, dos sinagogas se pelean a cuál van, a cuál no. No, es un chiste pero, y que cuando nosotros, incluso los que investigamos esto, decimos los judíos, tengamos cuidado, hay muchos judíos y muchos judaísmos, y cuando nos analizan de afuera y nos dicen, ah, porque vos sos judío, tal cosa, bueno, somos una multiplicidad y una riqueza en la multiplicidad. Y también cuando desde adentro del judaísmo se nos dice, no, vos no sos judío por esto o vos sos más judío por aquello, nosotros levantamos la guardia y decimos, somos igual de judíos que cualquiera con nuestras particularidades. Y el libro creo que capta en un libro la multiplicidad del judaísmo y eso lo hace realmente lindo, además de valioso. Eso es lo que quería. Gracias, querido Rodrigo. Eh, Ahora entonces le damos la palabra al profesor Guillermo Atlas. Guillermo es un amigo, me rescató de la oscuridad germana de Göttingen, de Gotinga, que fui a un congreso a Gotinga y gracias pude salir de Gotinga y llegar a Frankfurt. Llegué a la civilización, a la urbe. Y aparte, Guillermo está muy comprometido con la militancia judía progresista, humanista, se puede decir, tengo miedo de decir de izquierda, pero bueno, al Inker. Ya suena casi a Moderada. mala palabra. Pero uno ya no sabe, nos puede deportar, nos pueden deportar. Sin sin. Bueno, el querido Guillermo, entonces le damos la palabra. Gracias, Pablo. ¿Se oye bien cuando hablo? ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te Sí, escucha muy habla bien. alto, pero se te oye bien. Ok, perfecto. Voy a poner bien fuerte. Bien, muchas gracias, Pablo. Estoy encantado de poder participar también, sobre todo de compartir con un equipo de panelistas tan brillante y sobre todo que nuestro tema, el tema que nos convoca, es un libro tan interesante, tan bien planteado como este libro de Michael Brenner. Adhiero plenamente a lo que dijeron los panelistas que me precedieron. La historia del pueblo judío, digamos, ante todo una historia de movimiento, no de transhumancia, como decía Pablo al principio, de migraciones, de exilios, de retornos, de expulsiones, de travesías. Parece ser como que el éxodo que Michael Brenner elige como núcleo estructurante de su narración atraviesa los 20 capítulos. Estos 20 capítulos que en realidad son Agadot, verdaderas Agadot. Si pensamos en realidad en la etimología de la palabra Agadá, ¿no? Que da el nombre al relato ritual del Seder de Pesach, que viene del verbo hebreo de leagid, de contar, de relatar. La raíz está asociada a la acción de hacer saber, de transmitir. No es casual que el relato fundador del pueblo judío se articule como un mandato de la memoria, contar la historia de la salida,
una y otra vez, generación tras generación. En ese sentido, la Haggadah no es solo un recuerdo litúrgico del pasado, sino una estructura de continuidad cultural en el tiempo, contar el éxodo, desactualizar el movimiento, reactivar el vínculo entre pasado, presente y futuro. La frase que cierra cada año la Haggadah de Pesach, Leshaná Abba Birushalayim, encarna un anhelo milenario de regreso, pero en el contexto europeo del siglo XIX, ese deseo dejó de ser exclusivamente espiritual o mesiánico y se volvió político. Yo tomé justamente por eso el capítulo 16 del libro de Michael Brenner, que se titula De Budapest a Tel Aviv, Alt-Neuland en Sion, que nos permite explorar cómo el antisemitismo moderno en Europa Central, especialmente en los contextos de Hungría y el Imperio Austrohúngaro en general, y el fracaso del proyecto ilustrado de emancipación judía, actuaron como catalizadores del sionismo político. Es un tema que a mí siempre me apasionó y me pareció este capítulo fantástico, por eso quiero hablar centralmente de él. Todos sabemos, no voy a contar toda la historia de Theodor Herzl, de Budapest, testigo directo del caso Dreyfus, que ya siempre lo mencionamos, y quiero mencionar su utopía sionista, el Alt-Neuland, ¿no? Que en términos, digamos, en traducción literal, muchos lo dicen el viejo nuevo país, que ahora voy a mencionar después algo al respecto, expresa tanto la esperanza de normalización de la vida judía como también la decepción profunda con una Europa que no cumplió su promesa de equidad. La experiencia ilustrada que prometía ciudadanía a cambio de asimilación demostró ser insuficiente y fragmentario. Los judíos siguieron siendo los otros, los ajenos, incluso cuando adoptaban lenguas, cultura, costumbres en sus respectivos países anfitriones. Herzl no fue el primero en soñar una salida nacional a esa situación, pero fue en cambio sí quien tradujo ese sueño en un programa político. Su trayectoria política y biográfica de Budapest a Viena, de ahí a Basilea, ¿no? Donde tuvo lugar el primer congreso sionista en 1897, y simbólicamente también a Tel Aviv, representa ese tránsito del ideal imaginario emancipatorio al realismo político judío del siglo XX. El sionismo entonces nace no solo como un proyecto de regreso, decía, sino como una respuesta política a una exclusión pertinaz. Brenner dedica en este capítulo un análisis muy detallado sobre las condiciones históricas que posibilitaron el surgimiento del antisemitismo moderno en el contexto de la modernización europea del siglo XIX. Este fenómeno, en gran parte alimentado, digamos, por los temores y la incertidumbre de los sectores sociales desplazados, un marco de modernización, los estratos pauperizados, víctimas de la profunda, digamos, de los grandes cambios, los denominados perdedores del proceso. Pero la agitación antisemita también se vio favorecida por la manipulación de ciertas élites triunfantes. Mientras las masas de perdedores veían los judíos un símbolo del agente malvado que amenazaba con destruir el mundo tradicional y su estatus, las élites proyectaban en los judíos sus propias ansiedades, dudas e incertidumbres sobre el orden liberal burgués que estaban construyendo. Un resentimiento que se vivía como una amenaza e invasión cultural, social o económica. Cualquier parecido con la realidad actual es mera casualidad. Pero si retomamos el tema de la reacción de los judíos europeos y la búsqueda de respuestas a esta nueva situación, vemos diversas conductas a este fenómeno inédito. Asimilación y conversión, antes Heine, por ejemplo, que ve en la conversión la vía regia a la civilización europea, formas religiosas, digamos, decir un judaísmo como mera fe mosaica nada más, nacionalismo y autonomismo cultural, el caso, digamos, de Simón Dubnov. Estoy saltando, obviamente, en décadas, ¿no? No estamos hablando del mismo, pero estamos hablando del siglo XIX y principio del siglo XX. También, digamos, estamos pensando en acontecimientos como la reacción ortodoxa, de índole restaurativa, antimoderna, también dentro del judaísmo,
también, digamos, respuestas religiosas místicas y modernas previamente, en el siglo XVIII, como el surgimiento del hasidismo, o por ejemplo también acá cerca, la neoortodoxia, aquí en Frankfurt, a pocos metros de mi casa, ¿no? Con Samson Raphael Hirsch. Yo de acá desde la ventana veo hasta el techo de la sinagoga donde trabajó Samson Raphael Hirsch, ¿no? Donde actuó. Todas estas vías se propusieron enfrentar el dilema existencial de cómo mantener la especificidad judía en un contexto europeo de ascenso y consolidación de los estados nacionales en Europa y su fenómeno concomitante, ¿no? Este antisemitismo moderno. En este amplio espectro de reacciones frente a este proceso, el sionismo político representó una respuesta radical. Su originalidad y radicalidad no es solo por su reivindicación territorial, sino también porque implicaba una ruptura epocal profunda. Dejar de hacer la cola, y acá utilizo una palabra alemana como Zaungast. El Zaungast en alemán es alguien que está agarrado a una valla, al alambrado, y pide que lo dejen entrar, pero no lo admiten, no lo dejan ser como los demás, iguales en esas sociedades. En cambio, con el sionismo político, se dice basta digamos, si se propone construir una sociedad propia lejos de Europa. Aunque Herzl no fue el único que tuvo, digamos, un pensamiento nacional. Al mismo tiempo, pensemos, todos los conocemos, qué pasaba en Europa del Este, en Europa Oriental, cuando una persona, por ejemplo, como Ajat Ha'am, un representante clásico de la intelectualidad judía del Este, en la zona de Odessa, donde el judaísmo tradicional estaba aún presente, pero también mucho más acosado por el antisemitismo clásico y los pogroms. En esos círculos se desarrolló una producción literaria y periodística tanto en hebreo como en yiddish con profundos debates muy interesantes, pero esta gente, en especial Ajat Ha'am, desconfiaban de esa viabilidad inmediata de un Estado y cuestionaban la ilusión de que la solución al antisemitismo europeo pudiese ser únicamente un asentamiento territorial. Más que un proyecto político, se defendía una revitalización del judaísmo como civilización. Y sobre todo, que es muy interesante y que tiene una validez actual impresionante, cuando Ajat Ha'am desarrolla una crítica de índole ética, una advertencia admonitoria que decía que sin reconocimiento de la existencia de habitantes árabes de la tierra, el proyecto sionista se volvería autodestructivo. Pero volviendo a Herzl, el relato de Alt Neuland, que es la novela utópica de él, después de haber escrito el Judenstadt, es el texto en el cual Herzl cristaliza en forma literaria ese sueño moderno, progresista, racional, en que los judíos y árabes conviven pacíficamente en una especie de Viena oriental. Yo le llamo una Viena oriental, pero redimida, no una Viena en que le tocó vivir a él, donde, digamos, estaba el famoso alcalde Karl Lueger, el que por un lado fue un modernizador, pero al mismo tiempo uno de los primeros líderes europeos en integrar el antisemitismo como un programa de masa. Creó el primer partido realmente antisemita en Europa. Pero Herzl fue tan, digamos, en ese sentido, tuvo una visión tan grande que recurre a una figura literaria en su novela, que es el rabino Geyer, Geyer se lee en castellano, que actúa como una especie de contracara del personaje principal, Löwenberg, que es el alter ego de Herzl, quien encarna la visión liberal, laica y cosmopolita. El rabino, en cambio, es la fuerza que tiende a convertir el proyecto sionista en una teocracia etnocéntrica. Esto es establecer un Estado judío, y no el Estado de los judíos, como se llama el libro de Theodor Herzl, der Judenstaat, y no es der jüdische Staat. Es decir, la traducción al castellano, que es el Estado judío, yo creo que es mala la traducción, porque en realidad Herzl hablaba del Estado de los judíos, der Judenstaat. En esta dicotomía de actores y proyectos enfrentados surge una pregunta realmente inquietante.
¿Qué función cumple la utopía dentro de un proyecto político? ¿En qué medida ese ideal actúa como motor de movilización y construcción? ¿En qué momento puede convertirse ese ímpetu en un obstáculo? Como ustedes saben, Tel Aviv, la primera ciudad hebrea, es la traducción brillante y poética de Nahum Sokolov, de Alt Neuland. Sokolov tradujo la novela Herzl al hebreo en 1903, apenas un año después de la publicación. Y en 1909, cuando se crea un barrio aledaño a Yafo, le pone el nombre Tel Aviv, que es el nombre que le da Sokolov al libro Alt Neuland. Es decir, porque ya sabemos, Aviv, la primavera de hoy, el futuro, lo nuevo, y el Tel, que es el montículo arqueológico, los fantasmas de lo viejo y de lo atávico. ¿Cómo resolver esas tensiones? ¿Cómo acomodar esa suerte de palimpsestos o, digamos, montículos arqueológicos o napas que, digamos, entre el pasado, el presente y el futuro? En el núcleo del sionismo político se escribe esa tensión constitutiva. Brenner eso lo muestra muy claro entre utopía y realismo, es decir, la contradicción entre un modelo realista, es decir, político, un Estado democrático de los judíos y sus ciudadanos, o la búsqueda de una redención de carácter mesiánica concebida por y para ángeles. Como acabo de señalar, la Gadá es un relato, pero también es una práctica, una forma ritualizada de transformar el pasado en enseñanza viva. Michael Brenner, al elegirla como hilo conductor de la historia, nos recuerda que el judaísmo no es solo una fe ni una cultura, sino una manera de narrarse en el tiempo, como, digamos, y esa narración implica siempre la pregunta política: ¿cómo se transmite la memoria? ¿Cómo se convierte en un horizonte político? ¿Qué significa hoy el año que viene en Jerusalén? ¿Es un deseo, una consigna, una esperanza o acaso un peligro? Lo que Brenner muestra y lo que podemos retomar críticamente es que la historia judía moderna no se limita a un retorno físico, sino un esfuerzo continuo para traducir ese anhelo, el relato en institución, la memoria en proyecto. Esa tradición siempre incompleta es la tarea pendiente en cada generación. Quiero finalizar con una frase de Nahum Goldman, una figura judía del siglo XX que admiro profundamente, que fue presidente y fundador del Congreso Judío Mundial y presidente de la Organización Sionista Mundial durante muchas décadas, que dijo que Sholem Aleichem dijo una vez que un judío debe vender su última camisa para convertirse en millonario. Yo no digo que Israel deba vender su última camisa, pero sí que debe hacer muchas concesiones para lograr la paz, porque solo entonces podrá comenzar su verdadera carrera, convertirse en un centro espiritual para el pueblo judío y así realizar lo genial del sionismo, su verdadera tarea. Muchas gracias. Perdón, estaba muteado. Brillante, brillante. Acá te pusieron un corazón, Michelle. Tenés varios corazoncitos que han puesto, así que, bueno. Em, ¿Les parece que abramos el espacio para las preguntas? Las preguntas son tanto al profesor Brenner como a los ponentes, a los speakers. Así que hay un sistema de traducción si quieren, porque yo soy un desastre para las cosas prácticas. Alejandro, nuestro colega Alejandro, les va a decir cómo hacer Sí, creo que para la igual ya, traducción. creo que ya están todos Ah, están, saben, activadas, pero en pueden todo caso, adaptar. si alguien no estaba presente, hay la opción de subtítulos traducidos. Si van a al simbolito con las doble C, ponen ahí el idioma del subtítulo que quieren que recibir y entonces quien habla en inglés lo van a poder tener subtitulado en español o viceversa. Y Michael, sos Maidán, ¿no? Recién me cae la ficha.
Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Una conferencia tuya pronto, por favor, también. Bueno, sí, entonces, ¿quién se quiere apuntar para alguna... No, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser también una divergencia, un disenso, un- lo que ustedes quieran aportar a todo lo que se ha dicho o discutir o hacer preguntas. Había quedado una primera pregunta Hay una pregunta que surgió de la respecto de la ponencia de Susana. de la idea del pueblo. Sí, como sujeto del libro y el esencialismo, ¿no? ¿Estás, Susana? Sí, sí, me estaba desmuteando. Tenía que ver con si tenemos ganas de reflexionar sobre la idea de pueblo como concepto, repensarlo, reflexionar un poco aprovechando que tenemos al profesor aquí, porque Profesor eligió, Brennan. digamos, porque elige esta manera de presentarle. You want me to answer? Well, first of all, thank you. Thank you so much, all of you. I know you have not only read the book, but even read it well and thought about a lot of questions, which, some of whom I might have in mind. But it sounded so good, I even want to read the book. I should. No, it was 15 years ago when I wrote the book. So some of the ideas, of course, are a little back in my mind, and you do not read your own books, obviously. So I really want to thank you so much for thinking about aspects which I think are central in my book and others I haven't thought so much about. And I really want, I'm especially glad that it came from so many different directions and different disciplines and different ages in history. So all of this is something I appreciate very much. Um, Susanna, and then I think almost everyone else also, uh, touched upon that question. What is Jewish history? Is it the history of a people? Is it the history of a religion? Is it the history of a culture? And I I don't know if I gave an answer in the book, but I would be very cautious to restrict it to one of those aspects. It depends on the time we speak and on the space we speak. And of course, on the people themselves, what they conceive. Um, when Herzl wrote the Judenstaat, the state of the Jews, or as you correctly said, wrongly translated as the Jewish state, um, most of his Jewish friends thought he was crazy. Not only that they didn't want to go to some remote place in the Middle East, uh, they were Germans, Austrians, French, and their Jewishness was the Jewish religion in their own understanding. Well, Herzl, of course, knew there was a problem because if their Jewishness is their religion, but also they're not religious, then what is left of their Jewishness, right? So maybe then it's the culture, maybe, and I love the phrase also with Guillermo said that it's about memory and translating that longing into something concrete. So it can be many things. And in fact, this is the research I'm doing right now, a book I am hopefully finishing at some point is what are the Jews? Are they a nation, as Herzl and others thought? Are they a religion, as others would have said? Are they, and if they are a nation or a people, are they a nation in the diaspora, as many thought? Somebody mentioned Dubnov, or are they a nation with their own state?
or both. Are their culture. Some thought that they are a race. Now, mainly anti-Semites, and especially the Nazis thought they were a race, but there were many Jews, and there were Jewish doctors, especially Zionists, who also wrote books about Jews as a race around the year 1900 or 1920. Are Jews in need, are they centered around the state, as maybe since 1948 that is the case? So all of those questions, I think, I obviously could only touch in the book, but what I think everybody emphasized in the presentation is that it is a multitude of things. Jews cannot be reduced to an essence, to something essential. It depends on place, depends on time, and it depends on the individual as well. Thank you, Professor. Susana, ¿está bien? ¿Te parece? ¿Querés repreguntar o...? No, simplemente era poner, como él habla de este protagonista colectivo que es el pueblo, sí, me parecía como que ameritaba, ya que estamos con, tal vez alguien más quiera hablar sobre el tema, pero me parecía que ameritaba ponerlo sobre la mesa porque era de lo que estábamos hablando. La antropología me habla a mí en la cabeza cuando leo la historia. And I like the idea. It's not my idea also, but the collective, it's something Dubnov in a way already uses. And just before I wrote the book on the short history of the Jews, I wrote another book about Jewish historiography, about historians who wrote Jewish history in the modern period. Gretz and Dubnov and Baron, and then the whole Jerusalem school of Zionist historians. And it was also something I would say was very important for me in my education, especially at Columbia University, with my teacher, Yosef Chaim Yerushalmi, who was my first class I took with him was on Jewish historiography, and it was clear you can tell Jewish history this way or that way or this way. And you can do it with history. It seems to me you have even wider options. When you talk about the history of the Germans, you don't tell the history of the Germans as a religion. When you talk about the history of Catholicism, you don't talk about the history of a nation. But when you talk about the history of the Jews, you have this whole variety, and it becomes more and more difficult when you come in the 20th century, and you could be, you could have arguments in the same city, and say, no, we're a nation, but no, we're a religion, no, we're a culture. So again, I don't want to repeat what I said already. Sí, agrego algo que hablamos con Rodrigo Laham Cohen, que también lo veo en el libro de Michael Brenner, que no es una historia lacrimosa, como decía Salo Baron, el profesor Salo Baron, no es la pasión del pueblo judío como si fuera la pasión de Cristo, no hay una historia lacrimosa, sino que el tono el plot, ¿no? De la historia no es una historia lacrimosa ni marcada, como dijo Rodrigo, por necesariamente que la Shoah sobredetermina todo, sino que hay aspectos alegres, lúdicos, ¿no? Well,
if you want, Salo Baron was my intellectual Zayde, my intellectual grandfather, because he was the professor, the teacher of my teacher. And I was very honored to still got to know him in his, I think, last year of his long life. He was 93 or 94. And Salo Baron wrote this article in 1929 or 1930 about, it's a small article, and it's often misunderstood, I should say, because he didn't say the whole history is without persecution. He says, well, when we look at the Middle Ages, we should see maybe Jews weren't so bad off compared to many other people, the peasants who died of starvation, others who were persecuted, and so on. And then he says, and that's often forgotten, when we get to the modern age, maybe it wasn't all so bright. Maybe Jewish history isn't all so positive. And he writes this before the Shoah, and I think that is very important. Thank Hay una pregunta en el chat, se la leo, profesor, de Nelson Gottlieb. La pregunta es, ¿hasta qué punto o cómo incide el hecho del nomadismo en la dificultad de integrarse a un Estado? Y si la tradición transmite ese nomadismo, que abre tanto a posibilidades como dificultades. Thank you. It's a very good question and very hard to answer, because in many places Jews were both. They were there for a long time, and they were also newcomers and immigrants. And let me just take the example of Germany. 4 years ago now, in 2021, there were big celebrations all over Germany, 1,700 years of Jewish life, because the first document of Jewish life is from the year 321 in the city of Cologne. So Jews who were aware of that also 100 years ago or 150 years ago, they were very proud of that. And they said, we were here before even the Christianity took place, was successful. So in a way, Jews were here before you Christians. That's what they said. We are the real old group. Now, in a way, of course, you can argue that. That's right. But we don't know anything about Jewish life in what later became Germany between the 4th century and the 10th century. There's really no documents. And even after that, it wasn't necessarily the same families. As you know, most Jews were expelled at the end of the Middle Ages to Eastern Europe, to Poland, and others came later or came back sometimes. So it's a back and forth. So at the same times, Jews would claim we are here for 2,000 years almost, but the majority of Jews were often immigrants who actually came not long ago. And that, I think, made it difficult. And that was not only in Germany, of course. Alberto. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias al doctor Michael Brenner y a quienes nos han precedido, Susana, Guillermo y Rodrigo. Estaba con una pregunta que espero no nos desvíe mucho, que tiene que ver con la importancia que le da Walter Benjamin a la teología. Y estaba vinculándolo con el texto de Hermann Cohen, de las raíces del judaísmo y la religión de la razón, en donde, digamos, Hermann Cohen yo lo siento como que muestra cómo el pueblo judío, al transitar, se asienta naturalmente, porque como dice, ama al otro como a ti mismo,
pone el otro antes, como dice Germán Cohen, escribe el corazón del otro sobre el propio, pero que al traducir el precepto hebreo, rea, que es otro, en la Septuaginta, traducido al griego fue al vecino, y después en la Vulgata al latín como el prójimo. Y eso después, claro, en la década del nazismo, que Nebenmensch es el otro. Allô? Oui. Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi tu... ¿Cómo? No, no, pero fue una interrupción. No, no. Gracias. El Nebenmensch, que es el otro, en la época del nazismo, resalta Cohen, bueno, los inspirados en Cohen, derivó por compasión o amor al Mittenmensch, que es el amigo o compañero, y si era por odio, al Gegenmensch, al enemigo. Pero el nazismo fue un poco más allá, con la generación del Nichtmensch, o sea, el nombre, el nada, la nadificación de la persona. Y todo parece que fue por una mala traducción del hebreo al griego y después al latino, y la aparición también del Evangelio de Mateo en el siglo III, que es una obra de intervención política antisemita formidable. Fue lo que ha atentado contra la hospitalidad que el pueblo judío merecía, porque si tiene una religión del amor, ¿cómo fue tan golpeado, no? Era eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Eh, I I don't know if I must say sometimes the translation is really bad, and I think the more difficult and sophisticated the questions get, it doesn't make sense what I'm reading. So I'm not sure if there was a question for me, and I understood you talked about Hermann Cohen and the Gegenmensch and these concepts, but unfortunately the English translation was not comprehensible really. Estamos after Babel, como diría George Steiner, y además la mala interpretación, la mala traducción produce ideas geniales, así que podemos confiar, como dice Harold Bloom, que la mala lectura puede producir, los equívocos pueden producir cosas interesantes, así que bueno, arriesguémonos a entender mal, ¿no? Entender mal a veces se producen cosas interesantes. Ya es tarde, ya es tarde, sobre todo para los que están en Europa o en otro sitio transatlántico. Hablando de transatlántico, había un tema ahí que Harm había puesto en la agenda sobre el comercio en el siglo XVII, los judíos. Bueno, un gran tema, un gran tema. Vamos a tener que hacer una reunión sobre siglo XVII, comercio, bueno, Sí, ideas fisiocráticas, mercantiles, bueno, todo lo que significó eso, que es fascinante. No sé si querés agregar algo más, Guillermo, de lo que se dijo. No, no, no quiero agregar más nada, me parece que quedó todo bastante bien saldado. Sí. Entonces, la verdad es que podríamos estar hablando mucho más tiempo, como dice un dicho en Yiddish, los cristianos se van y no saludan. Los judíos saludan y no se van en las fiestas, no se van nunca. Así que bueno, terminemos porque si no vamos a estar saludando y no nos vamos a ir. Fue hermoso este encuentro, fue un encuentro after Babel, un encuentro realmente judío, lo que significa plural. Significa hablando diferentes idiomas, entendiéndonos, moviendo las manos a pesar de todo y con malentendidos productivos. Compren
el libro de Brenner. Yo no me llevo porcentaje, la Yo lo cátedra tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. no se lleva ningún porcentaje. Ojalá, espero que se publique Search of Israel, el libro sobre Israel, y en español. Y acá hay varios que están aquí que nos deben conferencias. El profesor Harm nos tiene que dar una conferencia maravillosa, así que bueno, nos debe una sobre Salo Baron Rodrigo o sobre Arnaldo Momigliano. Hay mucho para hablar. Bueno, sei gesund. Hasta luego, Ah, Join, mu- terminamos. muchas gracias por todo. Beso, beso. Hasta Agradezco a luego. todos. Gracias. Excelente. Gracias.